Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Como un medio para enseñar las verdades del reino. De las aproximadamente 40 parábolas que Jesús narra, en 19 de ellas hace referencias directas al reino. Estas historias que nosotros encontramos aquí, las encontramos en diferentes marcos de tiempo. Algunas de ellas tienen que ver con el presente porque enseñan la necesidad de que la gente del reino, como dice el texto bíblico, tenga oídos para oír. La forma en que el reino se extiende, el costo de la adquisición del reino. Otras se refieren al futuro porque enseñan el final que aguarda a los que sirven al adversario, la disposición final de lo que han recogido por la evangelización. Y al mezclar estos aspectos del reino, Jesús al mismo tiempo nos ayuda a apreciarlos como algo presente y al mismo tiempo como algo que ha de venir. El mensaje del reino que nosotros encontramos en estas parábolas podemos decir que es de dos filos, porque se refiere a los dos o a estos dos marcos de tiempo. Primero, Dios en Cristo está ahora restituyendo al hombre de su doble pérdida, la relación con Dios y su dominio bajo Dios. El Señor lo prometió. Cuando Adán cayó, lo puso de manifiesto en los patriarcas y en la historia de Israel. Y ahora el Rey ha venido para hacernos llegar su reino a plenitud. Esto lo podemos entender cuando Juan el Bautista declara: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se hace realidad en este presente, de forma parcial y personal, al extenderse a través de toda la tierra mediante el poder del Espíritu Santo que, como ya lo he enseñado en otras ocasiones, obra en la iglesia que como cuerpo de Cristo debe continuar en ese poder del Espíritu Santo, haciendo esa obra evangelizadora para la gloria de Dios. El reino se va a manifestar finalmente de manera consumada y conclusiva únicamente al tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo y con el establecimiento de su reinado sobre la tierra. Recuerde, Cristo regresa para hacerse Rey de reyes y Señor de señores sobre esta tierra. Su palabra lo dice: toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque con sus propios ojos todo ojo lo va a ver en ese triunfo extraordinario y maravilloso. Ahora, hablando de triunfos, lo que nosotros experimentamos de su triunfo ahora se va a manifestar entonces plenamente. Ahora solo podemos disfrutar parcialmente de ese triunfo por las condiciones en las que vivimos y por la tremenda opresión del pecado que vivimos. Pero cuando Él venga plenamente, su reino manifestado, la humanidad conocerá y entenderá lo que hubiera pasado si se hubiera rendido completamente a Dios. Esta visión, de estas características nos va a permitir entender y nos va a permitir sobre todo aplicar los principios que manifestó Juan el Bautista y que acabo de mencionar, de venga tu reino, sin que caigamos necesariamente en la confusión de estar en espera, pues ahora de lo que la Biblia dice que ocurrirá únicamente cuando llegue este tiempo sobre la tierra. Otra cosa que querría resaltar en este sentido es que nosotros encontramos la conexión entre la profecía
y las parábolas. No, el versículo 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En este orden de ideas, cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña y que se explica aquí en el versículo 36 en adelante, nosotros encontramos que Jesús habla del campo. Y este campo es una promesa de frutos en el desarrollo de la evangelización mundial. Para un agricultor el campo es una promesa de cosecha. No tiene un agricultor un campo para dejarlo muerto, inerte, no. Lo tiene para sembrar la semilla y esperar la cosecha. Eso es el campo en este sentido de esta parábola. Una promesa de cosecha. Nosotros no trabajamos en vano, sabemos que vamos a cosechar para la gloria de Dios. Y esto lo vemos porque luego de que Jesús narra las parábolas del sembrador, del trigo y de la cizaña, Jesús mismo las interpreta, ¿no? Él dice, el campo es el mundo, en el versículo 38. Este cuadro de imágenes de Cristo señala el proceso que va a tener la evangelización a nivel mundial, salid y sembrad. El campo puede ser que parezca fértil o no, puede verse afectado por la sequía, la necesidad espiritual, por los insectos, opositores espirituales, pero en cualquiera de los campos, el campo nos convoca a la obra. No nos invita a detenernos, no nos dice que nos desanimemos o nos cansemos por los opositores espirituales. Él dice, alzad vuestros ojos, alzad vuestros ojos. Nuestra labor es levantar nuestros ojos en fe y ver por esa fe esa cosecha que es prometida, que va a venir a la iglesia. Nuevamente, en el capítulo número 15 estamos viendo una confrontación que tiene Jesús con los fariseos, quienes, como ya habíamos dicho, se dedican todo el tiempo a criticar, a desvirtuar y a descalificar las enseñanzas de Jesús porque no cuadran con su doctrina que se basa en las obras de la ley, justamente lo que Cristo vino a derribar a través de la gracia, de la misericordia, del amor del Padre. En esta ocasión, nosotros, ahora quisiera hacer un comentario y es que a pesar de estos ataques que recibe Jesús por parte de este grupo de fariseos, nosotros nos vamos a encontrar que siempre deja una enseñanza que nos alcanza hoy, porque no es exclusivo del tiempo de los fariseos esta situación. Hoy en día todavía hay gente que se levanta para criticar la iglesia, para criticar la obra de Dios como instrumentos de las tinieblas para impedir esta evangelización que está profetizada, como ya lo habíamos dicho, en parábolas como por ejemplo la del sembrador o la del trigo y la cizaña. Ahora, Jesús cita aquí a Isaías capítulo 29, versículo 13, cuando acusa a los fariseos de haber puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. No, Jesús resta valor a esta adoración porque sus corazones no estaban en armonía con sus labios. La fe viviente, la verdadera adoración requiere que nuestro corazón y nuestra boca actúen simultáneamente, al unísono, en armonía, porque cuando el corazón y nuestra boca, o cuando nuestra fe y nuestra adoración no trabajan en esta armonía, la expresión fuerte que utiliza el Señor Jesucristo en el versículo número 7 es hipócritas. Hay hipocresía cuando el corazón y los labios no están conectados, cuando la fe y la adoración no trabajan al unísono. Las alabanzas y la fe que es verdadera emanan de
nuestros labios cuando se nutren de las profundidades de lo que tiene nuestro corazón. Como un principio del ser humano, la confesión de fe no puede ser vista como la recitación del ritualismo de frases adornadas, porque si así llegase a ser, representaría, como Jesús señala, un tributo a la tradición humana, ¿no? Una manifestación totalmente hipócrita. Es decir, exactamente como nosotros somos llamados por Dios a una alabanza y adoración genuinas. Recuerde, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dejo de pensar que esta expresión que encontramos en Juan capítulo 4, versículo 23, se conecta con esta situación de Jesús, ver cómo este grupo religioso era hipócrita porque no era real su confesión de fe, porque no se conectaba con sus acciones, ya que sus palabras estaban alejadas de su corazón, de su fe, su adoración. Entonces, nosotros debemos entender que no podemos alabar y adorar como el ritualista hipócrita que no sabe lo que adora, no sabe lo que dice, porque lo que dice no se conecta con lo que debe ser el deseo de su corazón. Así debemos dejar que nuestra confesión de las promesas de Dios, y ojo a esto, esté libre de esa hipocresía. Confesemos lo que el Espíritu Santo de Dios ha sembrado en nuestros corazones, y eso definitivamente nos va a hacer testigos fieles para la gloria de nuestro Dios. No podemos, desde ningún punto de vista, mostrar este nivel de espiritualidad a los que nos rodean. No podemos ser como los fariseos, mostrar un evangelio, pero en nuestras acciones mostrar que estamos lejos de ese evangelio que predicamos. Este testimonio es importante dentro de la iglesia. Antes de salir del capítulo número 15, me gustaría aclarar algo que encontramos en el versículo 19 de Jesús, hablando a este mismo grupo. Les dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, esta expresión, fornicación, porneia, ella tiene relación a la sexualidad ilícita, pero no solamente porque nosotros decimos, no, es que fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando no se es casado, pero no. Porneia tiene un significado mucho más amplio, porque porneia también incluye la prostitución, el incesto, el adulterio, la inmoralidad y todas las formas de depravación sexual que se puedan conocer, para no mencionar una por una. La palabra describe todo tipo de desorden sexual, llámese como se llame. Ahora, aquí cobra un valor especial porque también incluye inmoralidad espiritual. Y usted me pregunta: pastor, ¿qué significa eso de inmoralidad espiritual? Yo le podría decir, sin temor a equivocarme, idolatría. Esto lo vamos a ver aclarado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el capítulo 14, en el capítulo 17, donde vemos cómo Dios no solo ve, sino determina la destrucción de la idolatría. De hecho, desde mucho antes, estamos viendo cómo Dios condena abiertamente la idolatría en el mundo. En el capítulo 16,
del versículo 13 al 20, después de que Jesús viene haciendo muchas sanidades, de alimentar a los 4,000, de seguir en esta controversia de argumentación por causa de las críticas y los ataques de los fariseos, nosotros vemos a Pedro confesando a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Cuando le dice en el versículo 16 del capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este incidente que tiene lugar 6 meses antes de la crucifixión de Jesús marca un giro en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque señala aquí el clímax de sus enseñanzas respecto a Él mismo. También Jesús acá comienza a preparar a sus discípulos respecto a la muerte que se aproxima, ¿no? El líder, y aquí hago una aclaración que me gustaría que tuviéramos en cuenta, el líder oye a Dios, o sea, su espíritu está en sintonía con los impulsos, con las enseñanzas, con la dirección del Espíritu Santo. Cesarea de Filipos era un lugar interesante, no por bueno, sino porque era un bastión de los antiguos demonios. Todos sabemos que sus dioses eran demonios, los dioses de Siria, de Grecia, de Roma. Y después de venir de allí, Jesús pregunta a sus discípulos sobre su identidad. La respuesta que Pedro le da, que acabamos de mencionar, trascendía las posibilidades humanas. O sea, era imposible que desde un punto de vista natural Pedro, y Pedro menos que cualquier otro, pudiera dar esa respuesta. Entonces, es evidente por qué Jesús comenta que esta respuesta es una revelación de Dios al corazón de Pedro. Entonces el Señor declara aquí que el liderazgo de la iglesia va a actuar y se va a apoyar, ojo, no en nuestra propia capacidad de racionamiento humano, sino más bien en nuestra disposición y receptividad para poder oír a Dios a través del conocimiento revelado. Y aquí pues es obvio que de las cosas que Dios pone por medio del Espíritu Santo. Recuerden que es el Espíritu precioso y santo de Dios el que nos va a guiar a toda verdad. No desvirtúo la capacidad, el valor de aprender, de estudiar la palabra de Dios, de preocuparnos por ser buenos líderes a través de los diferentes seminarios de capacitación que encontramos hoy en día. Esto es completamente valedero desde el punto de vista del manejo administrativo de una institución como es la iglesia. Hay que estar capacitado para poder manejar bien los recursos, el personal, etc. Pero lo que nunca se nos puede olvidar, ni por un segundo, es que la obra caminará solo si el Espíritu Santo la dirige. Punto. No hay ahí más que decir. Luego observamos una situación muy interesante. Después de que Pedro mismo es llevado a esa revelación por el Espíritu. Es curioso que después de que Jesús habla a sus discípulos y predice su muerte, le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Y Jesús responde: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Curioso
esta es la misma expresión que Jesús utiliza en el desierto durante la tentación de Satanás. Exactamente, quítate de delante de mí, Satanás, la misma expresión. ¿Y por qué se está utilizando aquí la misma expresión? Probablemente porque el objetivo que está utilizando aquí Satanás es exactamente el mismo objetivo que utilizó en el desierto. Distraer, ojo, distraer a Jesús para que no cumpliera el propósito. Yo le he estado diciendo a la gente, cuando el Señor me da la oportunidad de predicar su palabra y tocar este tema, que una de las cosas que debemos de cuidar mucho es que, o discernir mejor, es que Satanás no viene por el alma solamente, ¿no? Entonces habrá gente, sí, piadosa, no dudamos que ama a Dios, es completamente cierto, pero muchas veces Satanás, a través de diferentes métodos, va a buscar la distracción de esa gente que tiene propósito para llevarlos a malas decisiones, a malas acciones, a malas conversaciones o incluso hasta el pecado, para evitar que cumplan ese propósito de Dios en sus vidas. Por eso Jesús aquí utiliza una expresión, escandalón. Creo que ya la habíamos tocado en algún momento. Y este escandalón aquí adquiere un significado de trampa, ¿no? Escandalón era un vástago curveado, una vara flexible, con una carnada que se utilizaba para cazar animales. Se ponía ahí el escandalón, la carnada, con la vara, y cuando el animal la moría, ¡pum!, era inmediatamente atrapado. Entonces esta expresión o esta palabra llegó a denotar un significado como de lazo que atrapa o piedra de tropiezo que impide el avance. Entonces, metafóricamente, esto podría decir que significa aquello que da lugar a que la gente cometa un error o al pecado. Recuerde que la palabra pecado que nosotros conocemos, la traducción es errar el blanco. Mire qué interesante. El pecado lo que hace es que usted no dé en el blanco. ¿Cuál blanco? El de la voluntad de Dios y en el propósito de Dios en su vida, porque el todo del ser humano es buscar a través de la sujeción al Espíritu Santo la voluntad de Dios para su vida. Aquí Pedro es una muestra clara de que el líder debe estar muy atento, pero muy atento a que la gente que lo rodea no solamente es bendición un momento, como lo fue Pedro momentos antes, sino que más adelante puede llegar a ser un tropiezo que los distraiga de aquello que Dios ha determinado para eso, o para ellos mejor. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de poder entender lo que viene de parte suya, lo que no, y sobre todo tener la capacidad y la autoridad de que lo que viene de parte de Dios abrazarlo y lo que no reprenderlo, para que nada retrase ni impida el avance de nuestro propósito en la voluntad de Dios. Ahora, luego en el versículo 19 y versículo número 20, cuando el Señor ve a un muchacho que es sanado, porque ya habíamos visto la autoridad que Jesús tenía sobre los espíritus inmundos y cómo tiene alguna relación con algunas enfermedades. Es interesante cómo Dios tiene su forma de llenar nuestras necesidades, de resolver nuestros problemas
Pero todo puede depender de cómo nuestra fe se convierta en una semilla, lo que nosotros podemos llamar una semilla de fe. Cuando nosotros sembramos una semilla, Dios cambia la naturaleza de esa semilla para que llegue a ser una planta. Y el poder de la vida surge de esa planta, de tal manera que aún una gruesa capa de tierra no pueda impedir que brote y que crezca. Jesús dice que nuestra fe en Dios es como esa semilla. Cuando ponemos nuestra fe en acción, en movimiento, cuando la depositamos en Dios, toma una naturaleza completamente nueva, se convierte en un milagro, en potencia. Bendito sea el Señor. Ahora, usted al leer esta porción de Mateo 17, del 14 en adelante, usted se pregunta cuál es el monte que yo debo remover en mi vida. La soledad, la pérdida del trabajo, un problema emocional, la enfermedad, una relación rota, dificultades en mi hogar. ¿Qué cosa es la que necesitamos resolver? Yo creo que es el momento de entender lo que Jesús está enseñando aquí y entender que por más gruesa que sea la capa de tierra que está cubriendo la semilla, si esa semilla está en Dios, esa semilla en Dios cambia su naturaleza, explota y es capaz de abrirse paso sin importar lo que haya encima de ella. Ahora, Dios te dice que posees una semilla de fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3, esa fe está dentro de ti. En segundo lugar, Dios dice que esa fe cobra vida por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. En tercer lugar, Dios dice que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. Y usted preguntará, ¿cómo, pastor? Haces algo como un acto de fe. Siembras esa pequeña semilla de mostaza de tu fe en una acción de amor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando tu fe ya ha sido sembrada y está creciendo, háblale a tu monte y observa cómo Dios actúa. No podemos permitir que nada robe nuestra fe. Recuerde, usted tiene una promesa en su vida, una medida de fe. Pastor, es que mi fe es muy poquita, muy pequeñita, por eso no logra nada. No, está equivocado. Si fuera como un granito de mostaza, dice el versículo 20, así de pequeña, usted le puede decir al monte, quítese. Pero la fe de la que habla Romanos, esa medida, ¡ay, aleluya! Es una medida que está hablando de algo que puede ser incluso un poco más que un grano de mostaza. Entonces sí está la fe en ti. Pon en acción tu fe. Camina, busca, cree, muévete en fe. Muévete en fe. Jesús incluso dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Me parece a mí que si aquí Jesús hace referencia a la fe como la fuente de poder para poder expulsar este demonio, ¿no? Más bien hace referencia a la oración y ayuno como un instrumento de comunión e intimidad que puede dar seguridad al creyente en fe para ejercer esa autoridad, ¿no? En sí la oración y el ayuno no es que saquen un demonio, es la fe, el poder que trae orar y ayunar en fe y en el Espíritu para que nuestra autoridad en esa fe que se desarrolla de la intimidad con Dios y de la confianza en Dios puedan hacer que seamos instrumentos de libertad para aquellos que hoy están atados. Creamos y confiemos que Dios lo dijo y Dios lo hará.
Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.